podemos proclamarlo, incluso podemos predicarlo. Jesús es bueno, a Él sea la gloria. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice la Biblia en el versículo 14. Dice la Biblia en el versículo 14 de Romanos. ¿Ya se ubicaron, hermanos? ¿Cómo dice el versículo 14? A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Señor Jesús, gracias por este momento tan especial que tú nos has regalado. Oh, gracias por este hermoso pueblo tuyo que se reúne esta tarde para oír tu voz, Señor. Háblanos, te rogamos. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Aquí estamos, Señor. Háblanos al alma, al corazón, a la mente, a la voluntad. Toca nuestra vida, Señor, porque queremos ser transformados cada día más a la imagen tuya, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a hablar esta tarde de una deuda. Una deuda. Vamos a declarar esta tarde, bueno, la Biblia nos va a hacer declarar que somos deudores. Somos deudores. La verdad que cuando a uno le dicen que es deudor, uno se preocupa. Porque lo primero que a uno le surge es que tiene que pagar. Porque las deudas es para pagarlas, ¿verdad? Entonces uno se preocupa cuando le dicen que es deudor. Y yo les digo esta tarde que somos deudores. Entonces, espero que no se preocupen mucho o que se preocupen demasiado mejor. ¿Por qué somos deudores? Yo hace algunos días estaba ilustrando la incapacidad humana para pagar varias cosas. Para pagar la salvación. No tenemos con qué pagarla. Incapacidad para pagar los favores que Dios nos ha hecho. No tenemos cómo pagar. Es verdad, hermanos, que si nosotros anduviéramos toda la vida de rodillas orando, ni siquiera así pagaríamos. No. Y si yo hiciera todas las obras de misericordia que pudiera hacer, ¿sería que alcanzaríamos a pagar? De ninguna manera. Pero aunque no podemos pagar, seguimos siendo deudores. El ejemplo que ponía era este. Resulta que el hermano, bueno, yo le debo al hermano William porque él me prestó 100,000 pesos. Yo me gasté los 100,000 pesos. Bueno, los necesitaba y por eso fue que él me los prestó. Me gasté los 100,000 pesos y un día calcué el hermano William me dice, hermano Fernando, mis 100,000 pesos. Y yo le digo, hermano William, no tengo con qué pagarle. Pregunto, ¿será que por el hecho de que yo no tenga con qué pagarle, eso hace que yo no sea deudor del hermano William?
sigo con la misma deuda. Pero resulta, bueno, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Hermano William es tan buena persona. Y un día me dice, hermano Fernando, usted no tiene los 100,000 pesos, pero le voy a regalar 1,000,000 de pesos para que tenga con qué pagarme. Usted me regaló el 1,000,000, ahora tengo con qué pagarlo. Entonces, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Nosotros no tenemos con qué pagar, pero Él nos ha dado con qué pagar. ¿Verdad? Esa es la bondad de Dios. En que no teniendo con qué pagar, Él nos dio con qué pagarle. Estábamos hablando del amor y que debemos amarlo a Él. Yo me pregunto, ¿será que uno es capaz de amar a Dios como debiera? Difícil, ¿verdad? Pero resulta que Él nos amó primero y nos dio amor para que lo amáramos a Él. Ahora tenemos con qué pagarle, ¿verdad? ¿Será que le podemos pagar con nuestro servicio? No. Pero Él nos sirvió primero, ¿verdad? Y al servirnos primero nos capacitó para servirle a Él. Hay una cosa interesante, hermano, es que nunca Dios le pide a uno algo que antes Él no le haya dado. Nosotros cantamos, al que debo yo servir, vino a servirme. ¿Cierto? Entonces yo le sirvo a Él porque Él me sirvió primero. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Nosotros le buscamos porque Él nos buscó primero. Al que debo yo amar, me amó primero. Le podemos amar porque Él nos amó primero. Él nunca nos pide algo que antes no nos lo haya dado. Y nos dio hasta alas para volar. ¿Verdad? Porque los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová serán, levantarán alas como las águilas. Entonces, hermanos, somos deudores. Somos deudores. Y Pablo lo entendió así. Pablo entendió que tenía 3 deudas. En Romanos, el libro de los Romanos, Pablo dice, yo reconozco que soy deudor. Y la primera deuda que él plantea es la de Romanos 1:14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Cuál era la deuda que tenía Pablo con los sabios, los no sabios, los griegos, los no griegos? ¿Cuál era la deuda? ¿Será que los griegos le habían prestado dinero a Pablo y tenía él una letra que decía, páguese a los griegos la suma de 10,000 denarios? No. Entonces, ¿cuál era la deuda? Resulta que a Pablo Dios lo había alcanzado a través del Evangelio. A ti también, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Oiga, el que alcanzó a Pablo a través del Evangelio, nos alcanzó a nosotros. ¿Cómo se siente? Bien, ¿cierto? Entonces, como Pablo había sido alcanzado por el Señor a través del Evangelio, había sido cambiado, había sido transformado, había sido perdonado, había sido beneficiario de la gracia de Dios. Ahora Pablo tenía una deuda, ¿verdad?
¿Y cuál era la deuda? La deuda él la cancela o la quiere cancelar en el versículo 15. Dice, así que, en virtud de que soy deudor, ¿cierto? Así que en cuanto a mí, que soy deudor, en cuanto a mí, pronto estoy. Oiga, a Pablo le gustaba pagar las deudas rapidito. ¿A cuántos les gusta? Deudores morosos no hay aquí, ¿cierto? Entonces, a Pablo le gustaba pagar las deudas rápido, y por eso pronto estoy a pagar esa deuda. ¿Y cómo la iba a pagar? Anunciando el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo era deudor. Pregunto esta tarde, amada iglesia, ¿será que somos deudores? Usted puede levantar la mano y decir, yo como Pablo también soy deudor. Como 3 o 4. Pero yo lo animo a que levante la mano y diga, yo soy deudor. Sí. Mano, es bonito reconocer las deudas, ¿o no? Los cobradores andan detrás de la gente diciéndole, oye, pague. Bueno, algunos dicen, sí, yo le debo, pero un día esto le pago. Pero hermanos, somos deudores. Primera deuda. ¿Cuántas deudas le dije yo que había reconocido Pablo? 3. Vamos a mirar la segunda deuda. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Oiga, los incluyó a los otros. Así que, hermanos, oiga, qué bueno es uno poder saber que aquí están los hermanos del apóstol Pablo. ¿Somos hermanos del apóstol? ¿El papá de Pablo es el mismo papá nuestro? El que redimió a Pablo nos redimió a nosotros. El que le dio nueva vida a Pablo nos la ha dado a nosotros. El que engendró por la palabra a Pablo nos engendró a nosotros. Somos hermanos, ¿cierto? Así que, hermanos, somos deudores. Pero Pablo, usted lo conoce bien porque lo ha leído, usa unas estrategias bien especiales para enseñarle a uno. A veces le enseña a uno lo que no es para que a través de eso uno entienda lo que es. O lo que no debe hacer para que entienda lo que debe hacer. ¿Cierto? Entonces aquí Pablo dice que somos deudores, pero dice que no somos deudores a la carne. No. Porque si somos deudores a la carne, vamos a vivir conforme a la carne. ¿Y qué pasa con los que viven en la carne porque son deudores a la carne? Dice Pablo que la muerte es. Mas si por el Espíritu. Entonces, ¿nuestra deuda es con quién? ¿Con quién es nuestra deuda aquí? Con el Espíritu. Oye, ¿usted sabía que usted era deudor del Espíritu? Bueno, esta tarde la palabra nos está hablando. No somos deudores a la carne, somos deudores del Espíritu. Porque lo que dice Pablo
Es que el espíritu, este espíritu está con E mayúscula, ¿cierto? Este no es el espíritu del hombre, este es el espíritu de Dios. ¿Verdad? El espíritu de Dios es el que hace morir las obras de la carne. Es decir, que nosotros debemos de vivir y de andar en el Espíritu. Esa es nuestra deuda. Nuestra deuda es dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a pagar esta deuda? ¿Cierto que estas deudas son fáciles de pagar? Es como cuando usted le dice a alguien, mire, lo único que usted debe hacer es dejarse ayudar. Es un deber, es una deuda. Déjese ayudar. ¿Es cierto que hay personas que no se dejan ayudar? ¿Ha conocido usted por ahí, hermano, alguna persona que no se deja ayudar, que usted quiere ayudarlo, que quiere aconsejarlo, que quiere orientarlo, que quiere guiarlo, y él, no? Oiga, somos deudores del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es para ayudarnos. Oiga, qué bueno es que hasta nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Hermanos, deudores del Espíritu. Deudores del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios se caracterizan porque pagan las deudas. ¿Sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a pagar la deuda esta tarde? ¿Usted se siente que Dios le está hablando? ¿Usted siente que el Señor le dice, déjate ayudar? ¿Ah? Es que a veces uno dice, Señor, ayúdame. Y Él le responde, hace 10 años estoy tratando de ayudarte y tú no dejas. ¿Verdad? Es así de sencillo. Como el que dice, Señor, sálvame. Hace 2000 años te salvé. Estaba esperando que te dieras cuenta que necesitabas ser salvo. Pues yo ya estaba listo. El que no estaba listo eras tú. ¿Verdad que sí? Hermanos, algunos dicen, si es la voluntad de Dios, yo me arrepiento. Mentira, si es la voluntad tuya. Porque la voluntad de Dios es que tú te arrepientas. ¿Cierto? Es que somos tan raros nosotros que hasta decimos, si Dios quiere, voy al culto. Así decimos. Si Dios quiere, voy al culto. Hermano, Dios quiere. ¿Será que Él no quiere? El asunto es que tú quieras. ¿Verdad? Somos deudores. Oiga, pero esta deuda es agradable. ¿Cierto que hay deudas agradables? Porque son deudas que nos benefician a nosotros. Deudores somos al Espíritu, no a la carne. ¿Y cuál es la tercera deuda? Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que. Aquí hay otra deuda, vea, estamos endeudados. Pagad a
todos lo que debéis. Si alguien merece tributo, ¿qué hay que darle? Tributo. ¿Verdad que sí? Porque, hermanos, a veces hasta en el hogar somos deudores. Hay personas que dicen, yo la amo. Así la amas. ¿Sí? ¿Y cómo te portas con ella? Bueno, regular. ¿Y cuántas veces le has dicho que la amas? No, eso no le digo nunca. ¿No cree que hay una deuda? ¿No cree que hay una deuda? Y hoy estamos reunidos con los que van a ser bautizados. Hay 6 allí que van a ser bautizados en el nombre de Jesús. Iglesia. Gloria a Dios. Hermanos, y estamos hablando justamente de eso. Que cuando uno se arrepiente, la esposa gana un esposo. El esposo gana una esposa. Y los hijos se ganan un padre. Porque muchos me contaban que antes la plata era para el licor y para la droga. Ahora es para comprarle a los hijos. ¿Es cierto que uno empieza a pagar lo que debe cuando se arrepiente al Señor? Porque antes le pagaba al cantinero, le pagaba al dueño del bar, no sé. Sí, señor. El cantinero debe estar preguntando qué pasó con esos 6 que no han vuelto. Pues están aquí. Están aquí. Y ya no le pagan la deuda al cantinero, pagan la deuda a Dios. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. ¿Cierto? ¿Será que uno le debe respeto a los padres? Y el que no lo respeta tiene una deuda, ¿cierto? Deudores somos. Oiga, ¿será que yo soy extremista? Les voy a preguntar, ¿será que uno debe venir el domingo por la tarde? No, pregunto. Yo estoy preguntando. Deudores somos. Oye, ustedes están pagando la deuda hoy. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Deudores somos. Al que honra, honra. Y mire lo que dice el 8. No debáis a nadie nada. ¿Me presta ahí 500,000? Hermano, no debáis a nadie nada. Y luego dice, sino, ese sino esa es una expresión adversativa, ¿cierto? Por el contrario, ¿cierto? Por el contrario. Sino, o sea que, aunque no debemos deberle a nadie nada, sí tenemos una deuda, ¿verdad? ¿Y cuál es la deuda? Por favor, dígame cuál es la deuda. Oiga, qué lindo, ¿verdad? ¿Usted ya pagó esa deuda? ¿La está pagando? Mire al del lado a ver si de verdad lo está pagando.
Hermanos, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros. Es decir, que tenemos tres deudas. Una deuda ministerial, predicar el Evangelio. Una deuda espiritual, ¿verdad? Dejarnos guiar por el Espíritu. Es una deuda. Si usted no se deja guiar por el Espíritu, yo le ruego que pague esa deuda. ¿Sí? Porque Espíritu hay aquí para que usted tenga con qué pagar. Oiga, qué bueno es el Señor, que nos da con qué pagar. Nos dio Evangelio para que prediquemos Evangelio. Nos dio Espíritu para que nos dejemos guiar por el Espíritu. Y nos dio amor para que amemos a los otros. ¿Será bueno el Señor? Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena estar aquí en esta iglesia. Vale la pena. Sí, vale la pena. Oh, gloria a Dios. Deudores somos. Deudores somos. Oiga, Fernando López, tú eres deudor. Sí, señor, soy deudor. Si cree que esa deuda era solo de Pablo, no, mía también. Mía. ¿Cierto que a veces le fallamos a Dios? Bueno, ¿quién es capaz de reconocer que falla a Dios? Usted lo reconoce esta tarde. Y usted quiere pagar la deuda. Yo quiero saber si usted quiere pagar la deuda. ¿Quiere pagarla? Vamos a pagarla. Vamos a pagarla. Vamos a pagar esa deuda. Hermano, hoy nos dijo el Señor que somos deudores. Nos pasó la cuenta de cobro. ¿Verdad que nos la pasó? Hermano, aquí no es el pastor el que está pasando cuenta de cobro, es el Señor. Es el Señor. Llegó la factura, llegó la factura. El hermano tal debe a. Póngale su nombre ahí, póngale su nombre, póngale su nombre. Y dígale, Señor, yo quiero que me des para pagar. Eso suena raro, ¿no? Es que no es que Él nos va a dar para pagar, es que ya nos dio. ¿A cuántos el Señor ya les dio para pagar? Hermano, Él le dio para pagar. Le dio salvación, le dio vida eterna, le dio Espíritu Santo, le dio amor. ¿Cuántos pueden decir que sí nos dio? Alabanzas al Señor. Yo quiero pagar. ¿Cuántos quieren pagar esta tarde? ¿Tú quieres pagar? Porque estamos debiéndose. Pero Él ya nos dio para pagar. Hermano, ¿tú quieres pagar? Hermana, hermanita, hermanito. Oiga, esto está bueno esta tarde. Esto está bueno. Está hermoso este reunión. Somos deudores. ¿Sabe que nos hemos acostumbrado a invitar a los hermanos que pasen adelante? Pero no lo voy a invitar esta tarde. No lo voy a invitar. Solamente quiero saber si usted esta tarde está dispuesto a pagar la deuda. ¿Usted está dispuesto? Solamente eso le voy a preguntar, no más. No le voy a preguntar otra cosa. Eso solamente. Si usted está dispuesto a pagar la deuda esta tarde, aquí hay uno que merece.
usted no se la va a pagar a EPM ni a no. Esta es deuda de gratitud. Esta es deuda por lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces pongamos la música, a ver, hermanos, paguen la deuda ustedes también. Músicos, paguen la deuda. Estos músicos están morosos porque el Señor les ha dado talento para cantar. Por eso ellos cantan para Dios. Iglesia, Cristo es bueno. Gloria a Dios.